favor, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Saludar a los senadores integrantes de la comisión, a la senadora Paulina Bodanovich, que nos ha solicitado formalmente ver la situación del lago Bichuquén. Saludar a la señora ministra, la directora de la Superintendencia de Medio Ambiente, y también vamos a hacer una inversión, vamos a invertir el orden de la tabla. Vamos a partir con el proyecto con la situación del lago Bichuquén, que es la petición que había hecho la senadora Bodanovich, y luego la situación de sitios prioritarios. No quiero quedarme con alguien sin saludar al alcalde don Patricio Rivera de Bichuquén. Alcalde, mucho gusto. Los concejales Carolina Tomichi, Paulo Arellano, ¿dónde están? Si pueden tomar ubicación, encantado. El administrador municipal, don Israel Aguirre, la coordinadora ambiental, señora Viviana Contreras. Si puede sentarse donde pueda, Viviana, encantado. Y el consejero regional del Maule, don Román Pavés, también un gusto eh, escucharlo. Y antes de entrar a la orden del día, si tenemos cuenta, Sí, secretaria. presidente. Eh, Hay tres documentos en la cuenta. El primero es un oficio del juez de policía local de Bichuquén, señor Mirko Bonasic Doric, con el que pone en conocimiento de la comisión la denuncia realizada el año 2015 ante la Fiscalía de la región por hechos similares a los que hoy día se van a tratar en la comisión, respecto de lo cual desconoce el resultado. Eh, Manda copia de la denuncia que hizo en la fiscalía. Él, él la hizo porque se dio cuenta que era un asunto que estaba y no, y que estaba, que tenía que la obligación de denunciarlo, Vale. pero desconoce los resultados. Enseguida hay una comunicación del presidente de la Asociación de Consumidores Acción, señor Juan Javieres, con la que pone a disposición de la comisión el informe sobre greenwashing en Chile, a la vez que expresa su interés por exponer ante la comisión el contenido del mismo. Y finalmente una presentación de la presidenta de la Junta de Vecinos Altos de Pichidanqui de la comuna de Los Vilos, mediante la cual expone la situación que afecta a los vecinos debido a la próxima instalación y funcionamiento de una planta de pirólisis frente a sus viviendas. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, senador Gaona. Eh, en varios, senador Gaona. Gracias, presidente. Bueno, también sobre la cuenta, precisamente quisiera, presidente, si pudiésemos oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente, o mejor, no sé si ahí me podrá corregir la superintendenta o la ministra, respecto precisamente de uno de los documentos que que dio cuenta recién la secretaria, que tiene relación con la instalación de una planta de pirólisis en el sector de Pichidangui, a un costado de la carretera, frente a viviendas y una serie de cosas que hay la población está muy inquieta en esto. Se hizo un reclamo ante la superintendencia respecto a esta materia, porque esta planta se estaría instalando y sin declaración sin declaración de impacto ambiental ni estudio de impacto ambiental, sino simplemente con una consulta de pertinencia. Entonces quisiera que nos pudiesen enviar los detalles del procedimiento realizado para esta autorización de esta consulta de pertinencia. Entiendo que eso, no sé si es a la superintendencia o al Servicio de Evaluación Ambiental respecto a la consulta de pertinencia. Eso, por eso que eso, Bueno, podría ser a los dos, senador. ya. Nosotros informaremos respecto a si tenemos actividad de fiscalización, si tenemos denuncia o qué actividades nosotros hemos realizado. Y desde el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, bueno, ¿qué pronunciamientos ha realizado en relación a esta planta? Claro, ¿No? y las razones de por qué a través de una consulta de pertinencia se instala una planta de pirólisis independiente del tamaño en medio de viviendas. Si les parece a la comisión que pidamos el oficio tanto a la superintendencia como al Servicio de Evaluación Ambiental, la información requerida por el senador Gaona. Y un Acordado. segundo elemento, presidente, que estoy un poco preocupado, se lo alcancé a manifestar algo en la semana pasada, respecto de la discusión de la ley orgánica del servicio de la Superintendencia de Medio Ambiente.
¿Por qué me preocupa, presidente? Porque estamos en los últimos momentos ya para poder despachar ese proyecto de ley. Y también estamos en los últimos movimientos, para no decir estertores, del actual gobierno. Entonces, es evidente que vamos a tener un cambio de gobierno el 11 de marzo, en un u otro sentido, y normalmente estos proyectos empiezan a sufrir revisiones y cambios, indicaciones sustitutivas, y la verdad es que hemos estado 4 años con este proyecto de superintendencia. Creo que tenemos una oportunidad de avanzar en el proyecto, de despacharlo. Tenemos en la mayor parte de acuerdo, hay 2 o 3 elementos solamente que estamos en desacuerdo y ahí operará la democracia, pero yo creo que estamos ahí, en la que más, si no, presidente, no va a ver la luz ese proyecto el próximo año, se los voy a dar por descontado. Eso, presidente. Así que sí, como está dentro de sus facultades, Gracias, poderle poner un poquito de, aprovechando que ya nos quedan muy pocas sesiones, Sí, presidente. presidente, Francisco. sí, presidente, también quiero que podamos ponerle urgencia al proyecto porque efectivamente eh, fortalecer la superintendencia para nuestro juicio es clave y necesitamos tener una superintendencia que además tenga dientes y en ese contexto, más allá de las correcciones, las observaciones que hemos hecho y las indicaciones correspondientes, yo creo que ese proyecto hay que sacarlo y hay que sacarlo a lo menos despachado del Senado en esta administración y veamos qué pasa con el cambio de gobierno porque no sabemos si van a estar o no en las priorizaciones. Eso es el primer tema. Y otro, presidente, dice relación con un tema de un proyecto que usted lidera y que nosotros hemos acompañado y que dice relación con la certificación medioambiental de los productos, ¿ah? Con sellos de origen, o sea, etiquetados. Entonces sería bueno ponerlo en discusión y tratar de sacarlo antes de, si le parece. Sí, ministra, antes de eso, recogiendo la presentación de los dos senadores de la derecha, de la oposición, me parece loable que estén pidiendo adelante este proyecto, un proyecto que el Ejecutivo también impulsa, pero me llama la atención que sea la derecha que lo lleva. Yo al menos como presidente, mientras no se resuelva, entre otras cosas, el recurso que presentamos ante el Tribunal Constitucional respecto de lo que en la hora nona, en la comisión mixta, por una petición de las bancadas de ustedes, de la derecha, y de la SOFOFA, de la Sociedad de Fomento Fabril, donde el gobierno le dio tramitación expedita a la incorporación de toda una revisión del sistema ambiental en una indicación que se presentó, insisto, en la comisión mixta, ya en la hora nona, sin poder discutirse democráticamente. Esperaremos que el Tribunal Constitucional resuelva eso, pero creo que hay que ser coherente, y se lo pido a mi gobierno, y acá está la ministra, que o somos ambientalistas de cartón o de verdad. Y yo al menos he militado siempre en el ambientalismo y no en el de cartón. Y vamos a trabajar para que tengamos una legislación coherente en materia de ambiental. Tenemos hoy día yo voy a reproducir citando las palabras de la ministra para que no, la ministra dice, nos vamos a tomar todo el tiempo que corresponda. A propósito de la ley de sitios prioritarios, otra situación en que el gobierno, ante dos editoriales de la SOFOFA y del Mercurio y de la Tercera, retiró el proyecto de sitios prioritarios, que es la situación. Entonces, estimados colegas, como tenemos invitados, no, pero espéreme, senador, soy yo el presidente, yo ya tengo la facultad de establecer las prioridades y al menos señalarle fuerte y claro que mientras nosotros vea yo por parte del Ejecutivo, inmediatamente Francisco, mientras yo vea por parte del Ejecutivo la condescendencia, la genuflexión hacia los intereses del empresariado en materia ambiental, no creo que es un contrasentido lo que se está planteando. Y tenemos varios proyectos que vamos a abordar en discusión, ecoetiquetados, entre otros, que creo que es tremendamente importante ese proyecto, y otros que también situaciones como lo de Pichidangui que nos han hecho presentes. Para qué decir la situación, también me permito recordarle a la comisión que vamos a estar la próxima semana en un compromiso que hicimos en la comisión en Calama, por una petición que hizo el senador Velázquez a propósito también, y el alcalde a propósito de temas de esa naturaleza. No, esta comisión no va a descansar, pero insisto, permítanme como presidente de la comisión
tener mi observación, yo lo he dicho claro y preciso, nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario y principalmente que el gobierno aclare en el requerimiento constitucional si estamos por un gobierno ecologista o estamos por doblegarnos a las peticiones de la SOFOFA como lo vimos en la Comisión de Presupuestos. Francisco, No, presidente, muy corto, simplemente para señalar que nosotros nos enteramos, además de esa indicación, que fue aprobada la mixta por su intervención, y luego le fuimos a preguntar el senador Gaona, y el que habla, ambos, porque estábamos extrañados por su intervención, al ministro de Hacienda en el minuto justamente de la votación y antes o sea, antes de la votación y después de su intervención. Entonces, nosotros tampoco conocíamos ese texto que fue incorporado a la mixta, eh, y, y más allá de cuál, si tiene tanta gravedad o menos gravedad, que es un tema que podemos discutir, pero tampoco lo conocíamos. Entonces quiero contarle que ese elemento tampoco está en conocimiento, a lo menos de estos dos miembros de la Comisión de Medio Ambiente. estimados colegas, inmediatamente, Presidente. Sergio, doy fe de la situación y usted verá que no hago una imputación respecto de eso, pero que la indicación se presentó, que el gobierno la aceptó, que el Ministerio de Medio Ambiente no dijo nada, es una cosa clara. Esperemos que el Tribunal Constitucional haga su trabajo. El propio ministro de Hacienda señaló que había reserva de constitucionalidad. Hay discusión de admisibilidad en estos días y esperaremos solicitar alegatos y hacernos parte en eso, porque creo que el medio ambiente se defiende permanentemente, no solo a veces cuando nos conviene y a veces no. Yo digo, quizá uno no puede avanzar todo lo que quiera, pero uno tiene que ser sostenido en el tiempo porque el medio ambiente, a propósito de lo que vamos a ver de Bichuquén, no es, creo, la culpa de una autoridad o de un contaminante, es un conjunto de inacciones o no toma de decisiones o malas decisiones, que al menos es lo que creo que uno observa en este tipo de medio ambiente y por eso lo que le digo como presidente, vamos a ejercer las facultades para que el, el, la definición ecológica que ha planteado el gobierno ecologista, sea coherente y hasta el último día, no hasta cuando nos conviene o cuando no nos conviene. Yo creo que o somos ecologistas todo el tiempo o no a veces, pues no es la medida de lo posible. Senador Gaona, y vamos a la orden del día para poder despertar a nuestro Presidente, invitado. solamente para poder precisar sus objeciones respecto de lo ocurrido en la discusión del presupuesto y la indicación respectiva tiene que ver con una cuestión de fondo o de forma. Porque la indicación, la verdad, presidente, que yo no le veo, es bastante inocua. Entonces, es un problema de fondo o de forma. Si es de forma, lo puedo entender perfectamente. Pero por eso, pero que eso no nos retrase una discusión que es tan relevante como la de la superintendencia. Más aún, presidente, cuando estamos a puerta de un cambio de administración. Entonces, yo ya le digo, o sea, lo que nos va a costar después retomar este tema, y estamos muy avanzados. Senador, insisto, forma y fondo. Porque yo insisto, y lo hicimos a propósito porque casualmente en medio ambiente hemos tenido siempre esta situación. ¿Se acuerdan cuando el gobierno tuvo que vetar una propia norma que el propio gobierno impulsó? Las cosas, ya el paroxismo legislativo. Sí, obras públicas. Paroxismo legislativo. Porque pasaron de contrabando en una ley miscelánea, en unos articulitos, modificaciones a aguas y a humedales. Forma o fondo, las dos cosas, pues. Porque, insisto, democráticamente, y ustedes, colegas, acá lo han visto, hemos ganado, uno gana propuestas o pierde propuestas porque legítimamente son las mayorías. Pero yo creo que uno no puede evitar el debate. Y el debate tiene que ser, como lo dimos en muchos aspectos, yo incluso al senador eh, Chaguán le hice una observación sobre un proyecto que él impulsaba sobre deportistas por un sueño, si mal no recuerdo, una discusión, y se logra una cosa, pero una discusión en que todos sabemos cuál es la discusión, pero cuando no hay una discusión y en la última instancia aparece algo, para mí las cosas no son inocuas, pues. Y porque si alguien lo quiso presentar ahí es porque no es inocuo. Uno no da pelea en la ley de presupuesto para que no. Entonces, eh, vamos a esperar esos resultados para que la coherencia en materia ambiental sea coherente, valga la redundancia. Solo para... No, 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 pero por eso, no se preocupe, pero vamos a esperar eso. Si les parece que ministra, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Saludos a las
senadoras y senadores, el resto de los invitados por su intermedio. Yo valoro de que los senadores de la comisión, que llevan bastante tiempo en la comisión, hagan ver de que es importante avanzar con la reforma a la superintendencia. Esa es la manera muy concreta que tenemos de proteger el medio ambiente. Y yo, como ministra que he estado detrás de este proyecto, que ha tenido una muy buena discusión y está en segundo trámite, por lo tanto, ni siquiera es que tenemos que esperar de que la Cámara haga alguna cosa, sino que está en segundo trámite, tienen la potencialidad de salir de esta comisión si es que se logra ver, y va a ser un aporte sustancial a reforzar que tengamos una institucionalidad que pueda proteger correctamente el medio ambiente. Y por lo tanto, quisiera agradecer esas valoraciones y bueno, y también espero de que podamos verlo prontamente, seguir su votación. Gracias, ministra. Solo para cerrar el tema, el medio ambiente se defiende en todos los frentes, no solo en los que nos conviene. Eso creo que hay que dejarlo claro, y en la ley de presupuesto, en la ley del SBAP, en la ley de Turbera, en cada una de las leyes, porque eh, siempre va a haber presión y principalmente en los sectores productivos, y yo al menos jamás voy a legislar en función de lo que la SOFOFA me pida. Eso no lo voy a hacer jamás. Eh, si les parece, entramos a la orden del día. Quiero darle la palabra a la senadora Paulina Bodanovich, senadora por el Maule, quien solicitó esta petición. Saludar también al senador Coloma, al senador Coloma para darles la palabra al comienzo. Liberarlos de ahí porque la senadora tiene que presidir la Comisión de Gobierno Interior. Y luego en ese mismo orden al alcalde, conversé con el alcalde y sus concejales. Sé que viene con un nutrido equipo, que le pido que el alcalde sea la voz cantante de la situación municipal para todos los efectos, y al señor consejero regional la visión, y de ahí abrimos un debate para lo que pueda haber. Tenemos 2 puntos en la tabla, entonces también hay que hacer, el diputado Guzmán, ¿dónde está? Perdona, diputado, bienvenido, y me pide la palabra si corresponde. Senadora. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos, a la ministra, a la superintendenta, a todos los senadores, al senador Coloma del Maule y al diputado Guzmán, que también, hay que decirlo, ha sido artífice y defensor de esta causa hace largo tiempo. Por lo tanto, aquí no es un tema de partido, sino más bien de la preocupación que tenemos todos por la situación que está ocurriendo en el lago Bichuquén hace largo tiempo, lamentablemente. Y donde está presente el alcalde, parte del Consejo Municipal, el consejero regional Román Pavés, que también anteriormente fue alcalde de la comuna, y por lo tanto, cuando escuchamos en la cuenta, señor presidente, que el juez de policía local de Bichuquén el año 2015 hizo una denuncia, uno se pregunta por qué estamos aquí, ¿ah? O más bien se responde, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí por la inacción del Estado frente a diversas crisis, y hablo del Estado porque probablemente todos hemos fallado en alguna parte de esta situación para llegar a la crisis ambiental más grave que vive el lago Bichuquén en su historia, probablemente. Este cuerpo de agua tiene un estado avanzado de eutrofización. Yo he tenido que ya estar estudiando también, porque no es mi especialidad, lo digo respetuosamente, pero de verdad hemos tenido que, y le agradezco también a esta comisión que nos haya recibido hoy día al presidente, porque son temas bien específicos, técnicos, pero que uno tiene que ir aprendiendo para poder entender lo que está pasando, porque finalmente esta acumulación excesiva de nutrientes que tiene el lago, fundamentalmente nitrógeno y fósforo, que alimentan este crecimiento de las microalgas, y por eso que se ve todo esto verde muy raro, y cianobacterias que colorean el agua de verde intenso, generan malos olores, reducen el oxígeno y afectan seriamente la salud humana, animal y el ecosistema. Este fenómeno evidentemente no aparece de forma repentina, sino que es el resultado de más de 15 años de deterioro progresivo que se ha acelerado tal vez por la forma en que se ha intervenido el lago, la falta de saneamiento adecuado y la ausencia de una gestión integral de la cuenca.
Aquí hay hallazgos de especies como Microcystis inodularia que explican la coloración del agua como los riesgos sanitarios que ya se han traducido en muertes de fauna doméstica y la decisión de la autoridad sanitaria de cerrar el lago al uso recreativo por varios meses. A este deterioro químico y biológico se suma un fenómeno físico poco conocido por la opinión pública, que es la intrusión del agua salada desde el mar. Desde el 2010, cuando el tsunami introdujo un gran volumen de agua salobre en el fondo, este problema quedó instalado en la estructura interna del lago, creando capas profundas sin oxígeno y con fósforo disponible para alimentar proliferaciones masivas. El saneamiento ha sido otro factor crítico. La planta de tratamiento de aguas servidas de Yico ha operado por años al límite de su capacidad, con daños no completamente corregidos tras el terremoto del 2010 y con episodios que han descargado al agua del lago aguas con nutrientes y coliformes por sobre la norma, sumado a las fosas sépticas, redes informales y descargas domiciliarias en distintos puntos de la ribera. El sistema en conjunto ha aportado una carga continua de contaminantes que el lago no puede procesar. Por otra parte, la agricultura y el cambio de uso de suelo dentro de la cuenca profundizan el problema. Las actividades agrícolas aportan fertilizantes que escurren hacia el lago durante las lluvias, mientras que la sustitución de bosque nativo por plantaciones forestales reduce la capacidad natural del suelo para retener nutrientes y sedimentos. Y con lluvias más irregulares, la erosión aumenta y el lago recibe más sedimentos ricos en fósforo. En resumen, el lago está atrapado en un ciclo donde múltiples factores, saneamiento insuficiente, ecorrentía agrícola, intervenciones en la barra, sequías prolongadas, la intrusión salina y ausencia de normativa ambiental específica se retroalimentan y llevan el sistema a un punto crítico. Este diagnóstico es compartido por organismos públicos, universidades y especialistas y subraya una realidad. El problema no es coyuntural, sino estructural. Y desde el punto de vista político, esta situación refleja una acumulación histórica de decisiones incompletas, intervenciones parciales y también omisiones. Varios organismos del Estado han actuado, pero sin coordinación suficiente ni con una estrategia integral. No existe una norma de calidad específica para el lago, no se ha declarado zona saturada de contaminación, no hay un plan de descontaminación, no se ha modernizado la infraestructura sanitaria y no se ha implementado una obra hidráulica definitiva que regule la barra. De manera tal que todo este diagnóstico que es, creo, compartido y que está bastante establecido, lo que refleja es que es necesario crear una gobernanza permanente de la cuenca, una instancia donde participen municipios, servicios públicos, comunidad, científicos, el sector privado y, por cierto, el ministerio. El lago no puede seguir dependiendo de decisiones puntuales, sino de una planificación continua que articule las inversiones, monitoreo, fiscalización y uso sustentable del territorio. Quiero terminar, presidente, señalando que este impacto sanitario, además, es un impacto enorme a la economía local. Aquí se trata de digamos, un sector turístico donde las personas que tienen emprendimientos allí se van a ver seriamente afectadas en su actividad económica, que es la principal que desempeñan y desarrollan, de manera tal que esto no solo tiene un impacto medioambiental, sino también en la comunidad de Bichuquén, que vive del turismo y que finalmente hoy día ve que esta situación tan grave, que incluso ha llevado a que haya hoy día una investigación penal abierta en la Fiscalía de Alicantén, tenga algún grado de desarrollo. Nosotros agradecemos y yo agradezco que nos escuche la comisión, porque creo que hay que ponerle el cascabel al gato, disculpando lo coloquial de la expresión. Pero finalmente, cuando uno ve que el Estado es una puerta que tiene, o sea, es una institución que tiene tantas puertas que finalmente no se sabe por qué puerta partir. Estamos hablando de un municipio pequeño, alejado de la urbe, que finalmente está entrampado en buscar soluciones y que aquí se requiere una intervención mucho mayor, porque ya esto no es un problema de Bichuquén, es un problema del ecosistema que afecta a muchísima gente, que afecta también en lo económico y que por lo tanto hay que tener una decisión política clara, en el sentido de que esto no es algo que se pueda solucionar solo desde Bichuquén ni solo desde la región del Maule, sino que requiere una política pública mirada desde arriba y transversalmente, y por eso también yo agradezco que estén parlamentarios
de nuestra región y que estemos todos unidos tras esta causa, porque como reitero, esto no es un tema de discusión política, sino de decisión política, de voluntad de empujar todos juntos, porque la solución del lago se logre ir revirtiendo, aunque los expertos señalan que para aquello va a tomar demasiados años y no sé si la comunidad de Bichuquén está en condiciones de seguir esperando. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. El senador Coloma me ha pedido la palabra. Difícil. Muchas gracias, presidenta. Saludar bueno, a la comisión y a las autoridades de Bichuquén. Yo quiero simplemente complementar o agregar o aportar un par de conceptos respecto de esta discusión que me parece bien importante, digamos. Primero, importante, ¿por qué está declarada zona de riesgo sanitario Bichuquén? Que eso es lo que la comisión debe ser más importante. Primero, porque hay una proliferación anormal de cianobacterias. Y básicamente hay una capacidad de producir toxinas nocivas y que esto ha generado una resolución de medio ambiente que básicamente, para hacerlo fácil, prohíbe cualquier actividad en contacto directo con el agua, cualquier actividad que permita ingestión accidental o para cualquier actividad que suponga consumo humano o usarlo para efectos recreacionales domésticos, digamos. Y hay que entender de que Bichuquén, la comuna de Bichuquén, sin el lago Bichuquén, es como Chiloé sin mar, para que más o menos uno capte, digamos, porque Bichuquén, el lago Bichuquén es el motor, pues, o sea, es como que se Valdivia calle, bueno, para efecto de estos efectos, digamos, se dejara, digamos, sin posibilidad de uso. Entonces, un problema muy dramático. Yo por eso quiero revelar, digamos, lo que esto implica, porque emergencias ambientales hay en muchas partes, yo lo entiendo, pero que esto va al nervio, a la esencia de una comuna entera, o sea, y esto es un drama ambiental, pero también es un drama social y un drama económico de insospechada envergadura. Aquí quizás puedo colaborar con algunas cosas del tiempo, yo era parlamentario antes que muchos de ustedes, digamos, o que todos en realidad. Eso es cierto. Y aquí hay dos temas, que uno es una cosa más estructural, que básicamente yo creo que esto tiene que ver con el terremoto en su momento, digamos, que generó un desnivel del agua del 2010, digamos, del nivel agua dulce y salada, digamos, que ha alterado y ha generado un problema que ha sido hasta ahora, y eso es lo que parte insoluble de resolver, digamos, y hemos tenido 50 entre reclamos, experimentos, pero aquí falta una actitud, obviamente, que tiene que ver con cómo un Estado se hace cargo de un drama, tal como en el terremoto, cuando se caen las casas hay una obligación de actuar. Aquí cuando se cae el lago no había acción, y eso es parte del drama más importante que tiene. Pero además hay un tema de emergencia, que es la situación actual. En su momento la municipalidad tuve contacto y hace varios meses, 5 o 6 meses, julio, 17 de julio, tengo lo anotado, envió a Salud, que mandó a Medio Ambiente, digamos, una advertencia de lo que estaba ocurriendo y de cómo podía esto terminar. Y ahí me angustia un poco que habiendo pasado, y por qué era importante, yo estuve leyendo los antecedentes, haber declarado oportunamente esta zona de riesgo sanitario, porque se habrían podido en ese momento disponer de recursos suficientes para intentar lo que la municipalidad ha plantado, de oxigenar el agua, o buscar otro tipo de fórmulas para avanzar con más velocidad. Pero lo concreto es que esto está aquí, se cerró a lo menos hasta marzo, digamos, siendo positivo, digamos, optimista, digamos. Entonces eso es un drama. ¿En ese oficio no hubo respuesta? La respuesta es el 5 de diciembre, donde sí, ahí recién se declara por el Ministerio de Salud, digamos, lo que había solicitado la municipalidad en julio. Entonces ¿por qué hago este pequeño recuento? Digamos, primero para marcar la gravedad de lo que está sucediendo, segundo para entender las causas estructurales, pero también para hacerse cargo de la emergencia, digamos, porque lo que no puede ocurrir ante una emergencia, lo vimos en el incendio de Viña, es que hay una respuesta 6 meses después de producido una denuncia por parte no sé si la forma de una denuncia, un oficio, advirtiendo que esto podía pasar. Entonces, presidente, usted que es sensible a estos temas, obviamente, si se hubiera actuado con más tiempo, podríamos quizás tener ya avanzado una línea de solución. Entonces aquí yo, con todo respeto, que va de salud a medio ambiente a salud, salud a medio ambiente a salud, y pasan 6 meses y recién llega ahora una norma, justo cuando empieza la temporada que se cierra, es como bien dramático, porque es como una especie
uno se siente con una incapacidad, digamos, de recurrir al Estado en aquello que es por esencia está el Estado. Podemos discutir respecto al tamaño del Estado entre ambos, pero todos vamos a coincidir que para algunas cosas tiene que estar. Entonces, ese es el planteamiento de fondo, en la estructuración que tiene esta resolución, pero cómo se enfrentan las emergencias ambientales, y Dios no quiera, voy a tocar madera, que esto no termine con algún niño, con alguien, digamos, que pueda consumir agua, contaminarse, digamos, y terminemos con un drama humano, además del económico, el ambiental y el social que se está produciendo. Esa es la gravedad de esta situación, presidente, y con esto que con toda la fuerza queríamos plantearse. Inmediatamente, diputado, senadora. Presidente, para excusarme que me voy a retirar, si no se me va a caer la otra comisión. Perfecto. Le damos, diputado, le damos sí, no, solo como un tema, me gustaría saber que oficiemos para saber por qué se demoró ese plazo, esa es la Seremía de Salud, y ese oficio también fue a la Seremía de Medio Ambiente, es lo que correspondía. Ahora solo que oficiemos por qué la demora, porque hay inmediatamente, alcalde, por la tardanza. Yo siempre lo que digo, mire, coincido aquí con el senador Coloma, pero en el funcionamiento del Estado, a mí lo que siempre me irrita mucho es la inacción y la incompetencia de las autoridades de no tomar decisiones. Las autoridades están para tomar decisiones, uno puede estar de acuerdo o no, pero tienen que ceñirse en el marco legal, y una autoridad sanitaria tiene que tener por la urgencia. Esto no es un espejo de agua allá en el confín del mundo. Es, quienes lo conocemos, es el lugar donde habita decenas de personas, ustedes que son habitantes de ahí, pero también miles de personas que lo van a disfrutar. Entonces, estamos ante una emergencia sanitaria que es una cosa mucho más allá. Entonces, por eso quiero, presidente, secretaria, que oficiemos al Ministerio de Salud, particularmente, que informe por qué la tardanza en 6 meses en parte de la autoridad sanitaria de la región del Maule. Sí, dele, Complementar algo. diputado. No, presidente, bueno, primero agradecer la instancia. Sí, muchas gracias. Agradecer la instancia, saludar a los senadores presentes, saludar a la ministra, al alcalde de la comuna de Bichuquén, a los concejales, consejeros regionales, a los equipos de trabajo. Presidente, solo complementando un tema, aquí nosotros nos encontramos en una emergencia sanitaria, económica y social. Eso es lo que significa el lago Bichuquén para la comuna de Bichuquén. Y no hacernos cargo de ello es postergar y castigar de una forma muy dura a la comuna. Entonces, presidente, yo comparto lo señalado por el senador Coloma y también la senadora Boganovich. La reacción del Estado fue sumamente tarde, porque las alertas las venían dando hace mucho tiempo. Y hoy día se hacen los análisis, presidente, y se declaró zonas de riesgo sanitario. Y aquí quiero hacer una distinción porque a todo el lago hasta el 31 de marzo del año 2026, y dice que los niveles de cianobacteria alcanzan el nivel de alerta 2, que es el nivel más alto que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Es el nivel de la envergadura del problema. La Seremia de Salud, al declarar zona de riesgo, presidente, esto implica la prohibición del uso del agua para el baño, actividades recreativas, con contacto, consumo humano, uso doméstico, riego de vegetales de consumo directo, incluyendo además fiscalización estricta al cumplimiento de dichas medidas. Eso es lo que determina finalmente la Seremia de Salud. Pero lo que no tenemos, y aquí es donde yo quiero complementar el oficio, presidente, es la posibilidad de disponer recursos para hoy día resolver este problema. Lo que nosotros hemos pedido, yo oficié personalmente, es la declaración de emergencia sanitaria, respaldándonos en lo que ocurrió en Chile para el COVID. También tuvimos emergencia en la región del Maule para las inundaciones, que también se vio afectado a Bichuquén. ¿Y qué le permitió a la emergencia? Que el Ministerio de Obras Públicas pudiese contratar rápidamente para reponer puentes, para los enrocados de los ríos, etcétera, y trabajar en forma mucho más expedita en resolver los problemas. Aquí lo que quiero plantear, presidente, es que se declare la emergencia sanitaria, que nos permita disponer de facultades extraordinarias para poder adoptar medidas de control, mitigación, remoción de fuentes contaminantes, cierre o restricción de actividades, movilización de recursos humanos y técnicos y coordinación intersectorial, a fin de proteger eficazmente la salud de la población. Aquí necesitamos el Ministerio de Medio Ambiente, necesitamos el Ministerio de Obras Públicas, necesitamos el Ministerio de Salud, pero que sea rápido. Y para eso, presidente, creo que es urgente la declaración de emergencia sanitaria para la comuna de Bichuquén, con los recursos asociados para poder resolver y mitigar este problema.
Gracias, diputado. De orden de cosas, diputado, comparto su inquietud, pero creo que el oficio para la declaratoria que usted quiere tendría que ir dirigido a Interior, más bien a Interior por la línea de delegación, sin perjuicio que la otra petición que habíamos hecho al Ministerio de Salud para ver la tardanza, y también, ya que está acá la ministra, que oficiemos al Ministerio de Medio Ambiente cuáles son las medidas que se han adoptado precisamente para anticipar. Acá por una carta que nos hacía llegar la concejala Carolina Tomic, nos señalaba que está pendiente la declaratoria de la norma secundaria del lago. ¿En qué etapa está ese proceso? Porque precisamente esos son los instrumentos que te permiten operar. Entonces, 3 oficios a la delegación, al Ministerio del Interior, los términos que ha planteado el diputado, al Ministerio de Salud por la tardanza, principalmente, alcalde, usted me ayuda, de julio de julio, pero perdón, si solo para No, no. precisarlo. Sí. Bueno, que ahí nos conteste, y respecto de medio ambiente, la situación de el proceso de elaboración de normas secundarias y otras normas ambientales. Presidente, solo una apreciación, Sí. que como está regulado en el Código Sanitario la declaración de emergencia sanitaria, artículo 67, si pudiera ser al Ministerio del Interior con, Con copia al Ministerio de Perfecto. Salud. Acordado. ¿Se le parece? Eso. Medio ambiente. Gracias, diputado. Puede permanecer sin problema y pide la palabra si quiere hacer alguna precisión. Alcalde. Gracias, presidente. Bueno, saludar, ¿verdad?, a todos los senadores, senadoras, por esta instancia. Saludar también, por supuesto, a la ministra que estuvo en la comuna en el mes de julio con nosotros allá, a la superintendenta, a los concejales, al consejero también, y Viviana Contreras, que es nuestra encargada de medio ambiente, que además es bióloga marina también de la Municipalidad de Bichuquén. Creo que la senadora Bodanovich, yo traía un texto preparado para no irme por el lado de las emociones, ¿verdad? Y esta impotencia que sentimos en la comuna con toda la gente que está siendo afectada, pero creo que ya la introducción la realizó la senadora Bodanovich. Y bueno, complementar finalmente que es más de un 80% de las personas de nuestra comuna que viven en torno al lago Bichuquén o alguna actividad asociada a ello, según el último Pladeco que tenemos, que es el instrumento de planificación que indica en qué se desarrolla la gente en nuestra comuna. Lo digo por un 83% de personas que hoy día están viendo afectados directamente sus bolsillos, son en la comuna de Bichuquén. Mucha gente trabaja durante diciembre, enero y febrero, y esos son los ingresos para el resto del año, para darle estudio a su hijo y para darle comida a su familia. Ya lo digo por la envergadura, ¿verdad?, de esta situación, lo complicado que hay, y lo más triste de todo, presidente y integrante de esta comisión, es que esta es una cuarta vez que está ocurriendo lo mismo. Ya, esto en el 2015, estando Román Pavés como alcalde, también ya se había dado un cierre del lago. Lo que pasa es que cuando ya sucede esto, llegan los medios y esto se empieza a masificar, todos, ¿verdad?, encontramos una preocupación. Pero a los meses después se ha reflejado la inactividad por parte de las diferentes autoridades, incluyéndonos quizás también nosotros, para poder avanzar en soluciones más definitivas. Acá se puso un recurso de protección en el año 2023 que hace que nosotros no podamos intervenir la barra ni poder hacer el manejo de los niveles de agua. Esto, según los últimos estudios, hizo que 8 meses durante el 2024 entrara agua del mar al lago Bichuquén, ¿ya? Y por supuesto que son muchos los factores. Hay nutrientes, hay exceso de fósforo, hay exceso de nitrógeno, hay falta de oxígeno, hay sedimentación también, hay coliformes fecales también en el lago, pero los últimos estudios lo que indican es que el agua salada es la condicionante y el acelerante para que esto se produzca. Y nunca se había producido en los niveles que está viéndose afectado el día de hoy. Ya, en el año 2022 se quedó en acuerdo el trabajar una solución definitiva a través de una obra civil, donde íbamos a hacer una mesa de trabajo, ¿ya? En ese entonces, bueno, lo hemos hablado con la ministra, en ese entonces fue el delegado presidencial regional que le entregó la responsabilidad a la Seremi de Medio Ambiente en liderar una mesa de trabajo para buscar una obra civil
donde termináramos y poder hacer un mejor manejo de los niveles de agua. La realidad hoy día en el lago y el estero de Yico no es la misma desde hace años atrás. El 2010 efectivamente se hizo una ruptura con el terremoto donde no permite controlarlo de la misma forma. Y, y lo que a nosotros nos tiene muy molesto y con esta impotencia es que en realidad han pasado ya más de 3 años y no hemos avanzado prácticamente en nada, más allá después de... No, lo único que se hizo fue una reunión que se hizo en el mes de mayo, ya que en abril indicamos todos los oficios que habíamos enviado para ver qué sucedía con eso. Tocó que en el año 2023 también vinieron las inundaciones y eso quizás fue la excusa en algún momento para no hacer esa mesa de trabajo. Después nos encontramos con el recurso de protección y hace que hoy día estemos más atrás que hace 10 años atrás, sin ningún instrumento donde podamos hacer un manejo. Y hoy día el lago obviamente se está manifestando de acuerdo a ese mal manejo que se ha hecho y en donde todos y todas las autoridades de nuestra región principalmente somos responsables de que eso esté en esas condiciones. Entonces yo quiero, bueno, traía algo escrito, pero como les decía, quiero hacer hincapié en eso, en que hoy día no sea algo momentáneo porque llegan los medios y estamos un tiempo en eso. Tengo que decirlo, la impresión que nos dio en una reunión que nos citaron hace no más de 3 semanas atrás por parte de la Seremi de Salud, después de que muchas veces le habíamos insistido en lo que estaba pasando, que la mascota estaba muriendo. Nos dio la impresión a todo el equipo municipal que estábamos allá, que estábamos más preocupados de que no saliera en los medios por la situación, que era imposible que el 2015 se haya hecho un cierre del lago, porque ellos no tenían la facultad de hacerlo, y después aparece, ¿verdad? Y nos enteramos a través de los medios que se hace esta declaración donde la Seremi finalmente decreta el cierre del lago. Ya, entonces son algunas acciones que nos dejan muy molestos y bueno, y en definitiva muestra una poca preocupación de la situación. Ya, entonces quiero representar a toda una comuna que hoy día está sufriendo, presidente, que no saben qué va a suceder, que se han cancelado los arriendos, que cerraron sus negocios de emprendimiento, que se transforme esta situación ya la cuarta en 10 años en una oportunidad también para poder realmente hacer acciones. Creo que acá es súper importante el poder decretar una norma secundaria y una declaración de zona saturada de nuestro lago Bichuquén. Eh, Tenemos también la necesidad de poder atender a la economía en nuestra comuna, así que también dejamos esa solicitud de las diferentes autoridades, tanto en economía como en turismo, nos puedan apoyar para nuestras personas. Nosotros hacemos el levantamiento y el despliegue en el territorio. Y también nos han llegado muchas soluciones y tenemos dos alternativas. Las dos tienen que ver con reoxigenación, ¿verdad? Del lago, que es lo menos invasivo y no aplicar productos químicos que en definitiva pueden agrandar más el problema y sea irreparable. Tenemos los montos de esas propuestas también. Una de ellas es de 1.200 millones de pesos por 2 años y otra que se utiliza en el sur también en las salmoneras, que también le da una oxigenación. eh, Cuesta 1.700 millones de pesos, son por 9 meses, se instala en 6 sectores del lago para poder ir haciendo soluciones paliativas, para que dejemos de ser inactivos y vayamos buscando soluciones que sean más definitivas. Así que espero eso, nosotros estamos a disposición, estamos haciendo un plan de descontaminación. Como esta mesa de trabajo no funcionó y no tenemos avance en eso, lo hicimos a la inversa, desde lo local validar un plan de descontaminación con los conocimientos y todos estos estudios que tenemos para poder presentárselo a usted, a las diferentes entidades y ir buscando financiamiento y acciones directas. La gente de Bichuquén ya está cansada de esperar y los meses que vienen van a ser muy duros para toda una comuna. Y eso es lo que nos tiene preocupados y vamos a estar dispuestos a llegar a cualquier lugar si necesitan de nuestro apoyo, nuestro respaldo, de nuestros equipos de trabajo, los estudios que tenemos a disposición. Vamos a estar ahí presentes para poder seguir avanzando. Así que les dejo eso, lo de economía, ¿verdad? Propuesto. Lo de la declaración, ministra, lo habíamos conversado, si se puede, o buscar en el gobierno regional recursos. Mañana tenemos reunión con el gobernador también para dejar implementado eso, que es un poco más a largo plazo. Y, por supuesto, ver estas inversiones que se pueden hacer con medidas que sean paliativas y sean más directas. Ya hay vecinos también del lago que están organizándose y que también van a implementar en algunos sectores del lago acciones que reoxigenan, porque el lago tiene una anoxia en la parte más baja
el agua salada es más pesada y hace que se vayan esos sedimentos también abajo, ¿verdad? Y poder hacer esta reoxigenación que es lo menos invasivo y podamos ir recuperando a poco nuestro cuerpo de agua. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, alcalde. Si usted trae una presentación que la deja a disposición, Sí. pero que se incorpora, queda No en quería reiterar lo sí, mismo por que ya lo mismo, sabía. porque debe ser mucho más ordenada, queda en el acta de nuestra discusión. Le doy la palabra a don Román Pavés, consejero regional. De nuevo. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los senadores, al diputado, a la ministra, al alcalde de Ichuquén, a los concejales, y decirles que aquí claramente, tal cual, como lo decía el alcalde y también el diputado, hay que tomar medidas de resguardo, porque hay que ver cómo resucitamos el lago Ichuquén. Hoy día, sin duda, el lago está totalmente contaminado, pero hay responsabilidad de nosotros mismos. Entonces, también a la vez hay que tomar medidas, ¿no? Porque si en el 2015, a 10 años, el Estado también hizo su inversión en ese entonces, en donde a través del gobierno regional, el intendente en ese entonces entregó 90 millones de pesos y en donde entregaba claramente la solución para que no ingresara tanta agua salada al lago. Entonces se dejó un proyecto que se tenía que cómo hacer, ¿ah? El proyecto, y se entregó también a los entes correspondientes. A lo mismo también se dejó durante, cuando fui alcalde yo, una ordenanza medioambiental, que tampoco se fiscalizó y no se ha respetado. Entonces, claramente aquí tenemos responsabilidades todos y hoy día tenemos que tomar medidas. Entonces, las medidas que hay que tomar, ¿cómo resguardamos a las personas? Porque eso es lo más importante. La flora y fauna, los animales. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo responsable? ¿Quién va a estar fiscalizando durante que el lago esté enfermo? Porque seguimos haciendo pruebas, que hay diferentes vecinos en el lago que hoy día están haciendo pruebas, pero ¿quién autoriza a esos vecinos? Que eso es súper importante. Por eso, aprovechando que está la ministra aquí de Medio Ambiente, también se instalaron unas boyas de monitoreo en el año 2015 y esas boyas se destruyeron y nadie se hizo responsable. Entonces, eso es súper importante que cada entidad, a partir desde el municipio, que se hagan cargo cómo vamos a fiscalizar el lago, porque aquí hoy día estamos en una emergencia que es sanitaria, ¿ah? Y entonces vemos por los medios cómo se están muriendo la flora y fauna, pero ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las medidas? Que eso es súper importante. Por lo tanto, presidente, es súper bueno el tema de que ustedes como comisión también de medio ambiente se hagan parte y en el mes de enero, ya que estamos a fin de año, también podamos sesionar en Bichuquén, que eso es súper importante. También para que los diferentes ministerios, a través de la ministra de Medio Ambiente, también tomemos las medidas y los resguardos que son súper importantes. Y también decirles que como gobierno regional, el gobernador Pedro Álvarez Salamanca también está muy preocupado, y los 20 consejeros regionales, porque hace ya de varios años, desde que asumí yo como consejero, que vengo planteando buscar una solución definitiva. Y hoy día, a través de la emergencia que tenemos, hay que buscar un proyecto definitivo para el lago, que eso es súper importante, porque cuando vienen las crecidas de agua, el alcalde también lo tiene a brazos cruzados, no tiene autoridad para abrir la barra de Yico, que eso es súper importante para que puedan también limpiarse todos los coliformes y todo lo que hay ahí en el lago Ichuquén. Que sí, por eso es súper importante que ustedes como comisión puedan sesionar en la comuna de Ichuquén para verlo en terreno como está el lago.
Muchas gracias, presidente. Gracias, consejero. Si le parece, habría acuerdo que pudiéramos planificar en el mes de enero, obviamente, poder constituirnos. Yo lo que agradeció alcaldes, consejeros, concejales que también me han hecho llegar información. Eh, eh, Cuando ustedes vienen a esta comisión, uno dice, y me lo decía acá el senador Coloma, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la respuesta? Más allá, creo que el diagnóstico estamos todos de acuerdo. Creo que es importante en esa reunión, y ahí pedirle a la Secretaría, pedirle, ministra, que nos coordinemos. Me preocupa que esa mesa que se iba a coordinar por parte del Ceremi, es mujer, la Ceremi de Medio Ambiente del Maule, ¿por qué no funcionó? Lo conversábamos con el senador Coloma, que estas situaciones, además del el problema medioambiental, tiene un problema adicional, que son distintos organismos. Entonces, Obras Públicas, que debería ser el ministerio más fuerte, que es quien hace la barra, no hace la barra, dice yo hago algo en función de un informe del tipo de agua. Por otro lado, tenemos Medio Ambiente que hace un análisis, pero dice la sanción hoy día la está tomando Salud. Entonces, yo creo que estos son casos complejos en que tenemos que buscar instrumentos. El gobernador, no me cabe duda, está acá el consejero regional, que van a estar de acuerdo, de poder decir, pero tampoco pueden destinar fondos a algo que no saben si esa va a ser la solución. A eso es lo que quiero decir. Entonces, para que no tomemos la decisión ahora, porque nos podemos equivocar, lo que sí acuerdo de poder constituirnos en Bichuquén para efecto y hacer un trabajo, alcalde, consejeros, concejales o los equipos técnicos, ministra, que nos ayude, no sé si ustedes serán los anfitriones, porque si bien este es un tema de contaminación, pero tiene elementos también de obras públicas y tiene elementos que a veces exceden las competencias, pero claramente hay que tener una autoridad que es la que se haga cargo de la situación, si es el delegado, o es el gobernador, o es porque son recursos, pero también aquí hay un principio de eficiencia y eficacia del gasto. Nosotros no podemos hacer una obra pública, ya sea un muro, una escollera, un dique, si nos van a señalar de medio ambiente, nos van a señalar de salud, que era otra, ¿me entienden? Entonces, a lo que yo creo, alcalde, usted que es la autoridad en la región, en la comuna, con su consejo municipal y en coordinación con el gobierno regional, que me imagino que no hay dos lecturas, es que trabajemos, están sus senadores, está el diputado, cómo poder preparar esa reunión allá, que más allá de contarnos el problema, vayamos a generar con los ministros respectivos una solución, ponerle, digamos, que no se sientan solos. Yo siempre digo eso, uno no tiene acá la campanilla de decir vamos a decretar tal o cual situación, nos encantaría, pero es complejo, pero démonos estas 2 o 3 semanas, sientan el respaldo de la comisión, iremos allá, nos constituimos, invitamos de partida a ministra de Medio Ambiente, ministra de Obras Públicas, Salud en lo que corresponda, y gobierno regional, ahí pedirle, consejero, que vaya bueno, además, el gobernador, y podemos hacer un equipo de trabajo que podamos ahí tener la máxima preocupación en el municipio. Perdón, que el senador me pedía la palabra. Oye, yo hago la siguiente propuesta, a ver si primero que se envíen los oficios planteados, ojalá con un plazo determinado, porque esta cosa, la emergencia, lo peor es cuando hay un oficio que puede no ser contestado en largo tiempo, o sea, con una sugerencia de plazo. Yo trataría de hacerlo a medio ambiente, a salud y a obras públicas, por lo menos para Y que... interior, porque tienen un rol de coordinación. Segundo, fijaría un plazo lo más breve posible para constituirse en el lago Bichuquén, donde es muy importante la presencia del gobernador y todo el equipo del gobierno. Y lo que haría adicional, en la semana siguiente, presidente, yo soy práctico, de la que vayamos, porque obviamente citaría una comisión de aquí de medio ambiente, una vez ido, y ahí citaría a la ministra de Medio Ambiente, a Obras Públicas y a Salud, para que acá todos juntos podamos hacer un esfuerzo, realmente se definan los pasos a seguirse. Aquí el drama es que uno el compra huevos. A mí lo que me da pánico es que uno le diga que es responsabilidad del otro. Entonces creo que para eso tenemos que citar a todos los ministros del caso, pero una vez que hayamos ido allá, que hayamos visto con los seremi adecuados, con el gobernador regional, y creo que ese es un camino que podemos fijarlo, ojalá con plazo, porque sin plazo esto es una cosa, el municipio lo entiende, es imposible. Sí, ahora usted es práctico, y para un segundo, concejal a ministra, para que podamos darle también, tenemos que pasar al segundo punto. Solo como fechas acá que tengo a la vista el calendario.
nosotros regresamos luego de la semana regional el lunes 5. Yo propongo que en lo posible estemos o el jueves 8 o el viernes 9, en lo posible el jueves 8 en Bichuquén. Le digo en lo posible porque esto hay que coordinarlo con la Secretaría, hay que pedir permiso, tenemos que desplazarnos, pero ese 8 o 9 que estemos en Bichuquén, ahí nos ayuda usted, alcalde, o en el municipio, o en un local que pueda hacer una situación más interna, luego con la comunidad, lo que sea, pero a trabajar. Y señala muy bien el senador que luego de eso, nosotros podemos en la semana del 15 o en la semana del 20 citar a los ministros acá en esta misma reunión. Ustedes también están invitados técnicamente a decir, bueno, los acuerdos, esto, les pediría que acordáramos al referéndum esto, porque tenemos que precisar la fecha, pero jueves 8 o viernes 9, constituirnos, y luego la semana siguiente reunión con los ministros acá. ¿Les parece? Concejala, 2 minutitos le pido, usted me está viendo la palabra, concejales, brevemente para que demos por finalizado este punto y con lo que hemos acordado y con los oficios que se han pedido. Concejala. Perdón. Gracias, senador. Muchas gracias a todos por la invitación. Senadores, miembros de la comisión, demás autoridades, para no alargarme. Yo solo quisiera hacer ciertos énfasis en lo que ya se ha expuesto para no repetir. La senadora Bodanovich hizo una excelente exposición del diagnóstico. El senador Coloma menciona algo muy importante, que es la inacción estatal. Yo quisiera hacer énfasis en que no estamos hablando de julio, senador. Estamos hablando de años de inacción. De hecho, entiendo que usted fue miembro de la comisión el 2015, que se realizó aquí mismo y donde se expuso la crisis de ese año. Y en esa oportunidad, senadores, se hizo exactamente lo mismo que ahora, se hizo exactamente el mismo diagnóstico. Entonces estamos hablando de que no es ninguna novedad las causas del problema, tampoco es ninguna novedad las propuestas de solución, y en 10 años no ha ocurrido nada. Entonces me parece muy importante resaltar eso, para ver que ahora sí, ya sea el gobierno actual, el gobierno entrante, realmente, como dijo la senadora Bodanovich, puedan poner, entre comillas, el cascabel al gato, ¿ya? Quisiera también respaldar lo que dice el senador Coloma en cuanto a que los diagnósticos estuvieron. Quisiera dejar a disposición de la comisión, de todos los miembros, un libro que se realizó junto a la Unión Comunal de Vecinos del Lago Bichuquén. Nosotros elaboramos con profesionales y expertos. Yo en su momento trabajé con la Unión como delegada territorial, con expertos en el área de sustentabilidad, de medio ambiente, de flora y fauna, y ya en este libro está el diagnóstico con peras y manzanas respecto a todas las situaciones medioambientales que tiene la cuenca, que no son solamente estas en específico, ¿ya? Así que no sé a quién les hago entrega, muchas gracias. Y por último, también quisiera reafirmar lo que dice el alcalde don Patricio Rivera respecto a la posibilidad de que haya un olvido post-crisis, que es algo que nos ha ocurrido ya, que lo hemos visto. O sea, efectivamente pasan los medios de comunicación, pasan las autoridades y se olvidan de las situaciones. Entonces, súper complejo. Que ya sea porque llueva, ya sea porque estas acciones independientes de oxigenación funcionen, no se olviden que las causas basales del problema, que son la acumulación de sedimento, de fósforo y nitrógeno en más de 10 metros en el fondo del lago, eso es lo que hay que entrar a solucionar, y las causas de contaminación puntuales y difusa, la falta de fiscalización de parte de todas las autoridades locales, regionales, nacionales, en las plantas de tratamiento y en los sistemas de alcantarillado individual de las casas residuales. Y por último, muy importante, y con esto termino, señor presidente, la falta de una actualización del plan regulador. No hay una planificación territorial actualizada, que es urgente. Entonces no sé si desde el gobierno central se puede presionar para que eso se lleve a cabo, porque es un instrumento básico, la planificación territorial. Nosotros tenemos un plan regulador de hace 20, 30 años. 1967, o sea, ustedes podrán comprender que claramente es algo urgente, y eso en conjunto con la delimitación de la línea de alta marea
por parte de la Armada. A mí me parece que este tema no se ha tocado y es muy importante porque tiene que ver con la protección del ecotono, que es fundamental para recuperar el lago. Entonces, si no tenemos la delimitación de la línea de alta marea, ¿cómo vamos a entrar a fiscalizar los rellenos, las construcciones ilegales en el borde del lago, en las riberas, en el estero Yico, la ocupación que se ha hecho del estero? Entonces, es una temática también que me gustaría, señor presidente, pedirle, no sé si ustedes también pudiesen oficiar a la Armada y consultar el por qué no se ha hecho una delimitación de la línea de alta marea. Eso, señor presidente. Gracias. Perfecto, gracias, concejala. Si le parece, también vamos a oficiar a la Armada en esos términos. Concejal, le damos... Las exposiciones han sido sumamente claras. Solamente solicitarles por Bichuquén, por nuestra gente, que no nos dejen solos. La verdad es que ustedes nos representan en donde se toman las reales decisiones. Y la verdad, pedirle por los 4.000, 5.000 habitantes que somos en Bichuquén, más los veraneantes que nos visitan, que se triplica la población, podamos tener nuestro lago en condiciones. Y para eso necesitamos del apoyo de ustedes. Nada más confirmar y ratificar la información del alcalde, el consejero, la concejala. Y eso, solamente solicitarle eso. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Si le parece, ministro, ¿usted quiere cerrar? Sí, ministra, que es por el tiempo. Tiene la palabra. Muchas gracias. A ver, concuerdo que el diagnóstico que nos leyó la senadora Bonanovich estaba muy completa y muy bien complementado acá por la concejala también. Quisiera también mencionar de que la senadora Rincón también ha estado por varios años insistiendo que esto se aborde, y de hecho yo estuve en julio en Bichuquén, y eso tengo que reconocer que fue especialmente solicitado por la senadora. Hicimos un viaje en bote por el lago, etcétera. Y al respecto, quisiera entonces también mencionar algunas de las cosas que se han hecho y que van justamente en la línea de resolver esto de manera sistémica. Lo primero que quisiera decir, que me gustaría también reconocer, que aquí se ha entendido que esto es un problema que es multidimensional, que es una crisis que tiene que ver con... No se ha mencionado acá el cambio climático, pero el cambio en la cantidad de caudales que hay en los distintos lagos, lagunas y el estero, y en ese ecosistema que está todo conectado, evidentemente ha cambiado la dinámica de entrada y salida de agua. Eso es por un lado. Y el terremoto ahí jugó un rol fundamental también, como ha ocurrido en muchos otros lugares de nuestra costa. Adicionalmente, la contaminación antrópica, porque evidentemente también desde los años 60 seguro que la cantidad de personas que viven alrededor del lago ha cambiado de manera significativa, y el cambio de uso de suelo. Así que estamos en un ejemplo perfecto de situación de antropoceno, en esta vez también incluido un tema geológico, pero que requiere de que esto se mire de manera integral y de manera conjunta, que hace que en un estado que más bien funciona en silo, esto se hace difícil de abordar. Pero quisiera mencionar al menos 3 instrumentos que sí tenemos y que sí están en desarrollo, y que yo creo que hay que aquí asegurarse para que no suceda lo que ocurrió la vez pasada, de que el Senado toma ciertas escucha ciertas cosas, toma ciertas decisiones, pero lo de largo plazo acá y el mediano plazo es lo importante. Efectivamente, en mayo de este año hubo una reunión, pero fue algo más que una reunión. Involucró a todos los actores del sector público y también a la academia, y se elaboró allí un plan de acción con medidas de corto plazo y de mediano plazo. Así que es más que una reunión nomás. Y en el corto plazo, la tarea fue definir un protocolo con criterios ambientales para la apertura y cierre de la barra. Ese protocolo se elaboró. Yo pedí de involucrar a la Dirección General de Agua y al Ministerio de Medio Ambiente a nivel central, que no quedara solamente en nivel regional, y ese protocolo se envió por oficio en octubre al municipio, y el municipio tiene que analizarlo para aprobarlo.
para que podamos tener este protocolo con criterios ambientales, que fue lo que nos solicitó la Corte Suprema el año pasado, de que se tenían que incorporar criterios ambientales en este protocolo. Así que eso va a permitir de poder manejar la barra y de esa manera ayudar de manera artificial a lo que antes ocurría de manera natural y que ya no ocurre, y no ocurre por varias razones, por el cambio geológico, por cambio climático y por la presión antrópica, se le pueda dar una solución. Así que lo del protocolo yo creo que es muy importante, y en general el plan de trabajo que se abordó allí en la reunión de mayo del año de este año, se le pueda dar seguimiento y a partir de ahí armar una gobernanza. Ahora, con la situación de emergencia, el ente que también se involucró y que podría, yo creo que seguir involucrado, es Senapred, que es la institución a cargo de las emergencias, pero también recordemos de la prevención. Y dado que hoy día tenemos una institución a cargo de la prevención que no teníamos antes, porque UNEMI solamente era respuesta ante el desastre, aquí tenemos un desastre socionatural clarísimo, y prevenir de que la situación más crítica se materialice, Senapred puede ayudar allí. El municipio además está recibiendo ayuda, y eso fue una de las cosas que anunciamos, ¿verdad?, cuando fuimos en julio, que el plan de acción de cambio climático podría enfocarse fuertemente en asegurar el balance de la cuenca acá para que se mantenga la salud del lago. Y para eso el Ministerio de Medio Ambiente tiene un proyecto con financiamiento internacional sobre restauración de paisaje, es un GEF, restauración de paisaje, que pueda ayudar con la parte de la contaminación difusa en particular, ¿ya? Entonces, tenemos esos elementos. Alcalde, yo creo que dado que usted tiene la obligación de elaborar el plan de acción de cambio climático, planes de acción de cambio climático tienen que depender de los problemas que tenga la comuna, y en este caso la comuna, la cuenca aquí es el tema crucial. Entonces no veo ningún problema de que el plan de acción de cambio climático se enfoque, no sé, 80%, 90%, 95% esté enfocado en tener un plan. Y por último, con respecto a lo que puede hacer el ministerio también, que es la dictación de las normas. Efectivamente, nosotros tenemos que cumplir con el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que claramente en este caso se estaría incumpliendo para el lago. ¿Y qué es lo que hacemos para eso? Para poder decir que algo está contaminado o no, más allá de las muestras, nosotros elaboramos normas, ¿sí?, en una norma secundaria, y una vez que uno tiene una norma, se mide, se declara zona latente o saturada, y una vez que se declara zona latente o saturada, se elabora un plan de descontaminación. O sea, por lo que ya les comenté, ustedes se pueden dar cuenta de que esto es un proceso largo. Ustedes todos conocen los planes de descontaminación de aire que tenemos, pero es porque tenemos normas hace 30 años. Por eso tenemos planes de descontaminación que se han ido actualizando, y con eso vamos descontaminando. Entonces, es un camino largo, pero igual es un camino que en algún momento hay que comenzar. Y para eso, el problema que tenemos con las normas de cuerpos de agua es que son normas que sirven para un cuerpo de agua solamente. ¿Cuántos ríos y cuántos lagos tenemos en el país? Muchísimo. Entonces no tenemos nosotros los recursos para elaborar normas para todos los lagos que estén en situaciones similares, aunque yo sé que este es muy crítico. Por lo tanto, yo le pedí a la Seremi que hable, y se lo mencioné al alcalde recién, algo que puede funcionar y ha funcionado en otros lugares, que el gobierno regional nos ayude con la primera etapa de la norma, que son los estudios, para poder, que significa tener estudios de línea base, saber de dónde viene la contaminación, y con eso nosotros podemos después empezar con el anteproyecto de la norma. Sí, la Seremi de hecho está conectada, no sé si, pero en el fondo la Seremi ha conversado con el gobernador. Yo creo que sería súper importante, dado que está el consejero acá, que pudiéramos amarrarlo, de tener financiamiento para el próximo año, para
trabajar en los informes que necesitamos para la elaboración de la norma. Pero repito, tener aprobado el protocolo para que tengamos Ujú, y el plan de trabajo. Sí, solo aclarar eso. Sí, y eso es lo que quería aclarar delante. Nosotros tenemos que dar cumplimiento a un fallo de la Corte. Y en ese fallo de la Corte nosotros tenemos que hacerlo a través de la DGA, ¿ya? Con el Código General de Agua, ¿ya? Con el artículo 40, entiendo. Y claro, esto es un sustento más lo que nos hizo la Seremi, que yo agradezco, ¿verdad? Y fue muy proactiva con eso. La Seremi de Medio Ambiente nos entregó un protocolo que considera variables medioambientales, pero nosotros tenemos que dar un cumplimiento a través de la DGA, y ese es un insumo más, y lo otro estamos actualizando. Entonces, esa es la salvedad, que no es solamente el protocolo de medio ambiente que nos entregó la Seremi. Sí, pero sí, Sí, es que eso es lo que estamos dando cumplimiento con la gracias, actualización. gracias alcalde, gracias ministra. Lo que vamos a agradecerle a todos los invitados que estuvieron por esta situación del lago Bichuquén, están los avisos despachados, el compromiso de estar el jueves 8 o viernes vamos a suspender un minuto para superintendenta. Presidente, no sé si me da 2 minutos para informar Si respecto son al dos, tema. Sí, lo más 2 estricto para minutos. que tenemos otros invitados también. Sí, pero Adelante, adelante. sobre este tema, no solo indicar que lo que ha hecho la superintendencia tiene una competencia bien acotada, está vinculada a la fiscalización de unidades fiscalizables. En este caso se han fiscalizado básicamente las plantas de tratamiento de aguas servidas que están en la comuna cercanas, digamos, al lago, en la planta Yico y la planta Bichuquén. Respecto de la primera, sobre todo, han habido procedimientos sancionatorios el año 2020 y el año 2023. La del 2020 con un programa de cumplimiento que ha permitido mejorar en forma bien importante el funcionamiento de esa planta de tratamiento, y por, digamos, de oficio, nosotros hemos fiscalizado la planta de Bichuquén el año 2023, 2025, perdón, y eso está en proceso de, digamos, de desarrollo y de investigación. A nivel de denuncias, solo hemos recibido en su momento, a propósito de la planta de tratamiento Yico, el año 2013 recibimos la primera denuncia y el 2025, 2020 la segunda denuncia. Y respecto a Bichuquén no hemos recibido denuncias no asociadas a algún mal funcionamiento. Estamos participando en forma activa en la medida que nos requieren en la mesa que se ha comentado en este espacio. Eso es, presidente. El asociar a la planta de tratamiento Yico, ¿no? Solamente, claro, las que están asociadas a la contaminación del lago. Vale, sin prejuicios, eso, directora, también la vamos a invitar el 8 o 9 para que también superintendenta, para que nos ayude también con esas precisiones. Vamos a suspender un minuto, agradecer a los invitados y pasamos al segundo punto.
nuestra secretaria para pasar al segundo punto de la tabla, que, si me ayuda, secretaria, es... No, pero sí, pero el nombre específico. Conocer los motivos por los cuales el Ministerio de Ambiente adoptó la decisión de suspender la definición del primer listado de sitios prioritarios. Saludar al director del SBAP, la señora ministra. Lo importante es poder tomar conocimiento de cuáles son las razones técnicas que se llevaron a cabo para esta suspensión que viene hacia adelante. Y a propósito de la implementación de las leyes, ¿en qué se traduce esta suspensión? ¿Cuáles son los elementos técnicos que se tuvieron a la vista? Yo solo, como un tema de contexto, que creo que es importante señalar, editoriales del Mercurio: sitios prioritarios, alerta por 4 millones de hectáreas en la mira medio ambiente. Esto es con fecha octubre del 25. Luego otras editoriales que también en octubre: controversia por áreas protegidas. La implementación de esta normativa empieza a configurar otra pesada carga para el país. Luego viene una extensa entrevista que dice la Ofensiva Medio Ambiente, que busca blindar 99 sitios prioritarios, también esto es de la tercera. Entonces, a mí es lo que sí, correcto. Ahí también había un tema pendiente, ministra, que el senador Gaona señaló a una petición que accedimos, en que iba a haber un cronograma, una carta GAN de el plazo. Según lo que yo tengo entendido, no está contestado eso. Iba a haber una explicación de cuáles eran los plazos, y yo lo que veo que hoy día hay una entrevista de la ministra en que dice: nos vamos a tomar todo el tiempo que corresponda para poder analizar correctamente estas observaciones para poder dar la respuesta, y nos vamos a tomar todo el tiempo que corresponda. Yo creo que un poco la pregunta es: ¿cuál es ese tiempo? ¿Cuáles son los motivos para tal situación? Que nos indiquen cuál es qué pasó entre medio de que íbamos a priorizar, a tener estos sitios prioritarios, y me imagino que no serán las editoriales de la SOFOFA y del Mercurio, y la tercera. ¿Señora ministra o director? Muchas gracias, presidente. A ver, lo primero que quisiera decir, y esto es con respecto a una de las citas que acaba de leer de las múltiples editoriales y reportajes que salieron en los diarios en los últimos 2 meses: una nueva pesada carga para el país. Yo creo que lo que acabamos de ver sobre Bichuquén, eso es una pesada carga, porque cuando se sobrepasan los límites de carga de un ecosistema, y yo hablo en este caso de un ecosistema que está bien acotado, y uno se lo puede imaginar claramente que es un lago, son 2 lagos y un estero, es ahí cuando los problemas realmente se hacen caros, no solamente ambientalmente, sino que socialmente y económicamente. El planeta ha sobrepasado 7 de los nuevos límites planetarios, así que no estamos hablando acá simplemente de una sobrecarga en una cuenca, sino que en el planeta completo. Escuchamos nitrógeno y fósforo en la discusión anterior. Eso está ocurriendo al nivel del planeta completo. Ese es el nivel de desbalance que las acciones humanas, las actividades humanas están produciendo en el planeta. Así es que mal podría compartir de que esto es el tener espacios y tener las variables medioambientales presentes en el desarrollo del país, no solamente mal se podrían pensar como una carga para el país, es lo que va a permitir que el país se siga desarrollando de manera sostenible. Lo segundo que quisiera decir: aquí no ha habido ninguna suspensión de ningún procedimiento. Lo que ocurrió es que a solicitud muy variada y muy amplia,
se extendió la consulta pública. La consulta pública que había sido abierta como en 3 tandas, ¿verdad? Porque tenemos una consulta para la macrozona norte, macrozona centro y macrozona austral. Cerraron miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, y el viernes en la tarde o el sábado en la mañana nos comentaban de que habían llegado 3.600 y algo observaciones. Creo que por lo menos en esta administración el proceso participativo para el plan de implementación del Tratado de Escazú tuvo algo así como 1.000 observaciones. Normalmente nuestros procesos de consulta pública, que son muchísimos, porque todos los procesos que lleva el Ministerio de Medio Ambiente incluyen una consulta pública, un expediente público, etcétera, incluyen entonces esta participación general. Podemos tener, dependiendo del tipo de proceso, no sé, 50 observaciones, 100, 200. Ese es como el orden más o menos normal de participación. Así que 3.600, y eso fue lo que dije en esa entrevista. Evidentemente nos corresponde, tenemos la obligación de responderlo, siempre lo hemos hecho, y nos va a tomar un buen tiempo, considerando además de que no es el único proceso que tenemos de consulta pública que tenemos abierto, como ustedes bien saben, porque nos han solicitado varias veces la información. La implementación de la ley 21.600 implicó el desarrollo de 14 reglamentos. Estoy hablando acá solamente de los técnicos, además de esos 2 o 3 también laborales, todos con consulta pública, 2 con consulta indígena, que todavía no están cerrados. Así es que ha sido una carga bien importante de trabajo para los equipos, además de todos los 2 o 13 reglamentos de la Ley Marco de Cambio Climático, los decretos de la Ley REP, etcétera, etcétera. Eso, presidente. Entonces, no está suspendido, cerró la consulta pública el viernes pasado y se va a tener que dar respuesta a esos más de 3.600 observaciones que nos llegaron. Gracias. Director, por favor. O sea, la situación evidentemente no cambia, porque lo que planteó la ministra, lo que está ocurriendo con este tema, presidente, buenas tardes, senadores, senador. Y lo que estamos abocados como servicio es estamos en la etapa de implementación del servicio, lo que significa hacernos cargo de todas estas tareas de definir, apoyar la definición del reglamento, poner en marcha los equipos para estar listos el 2 de febrero, que es cuando partimos con la operación, que va a ser una etapa de operación, implementación, porque vamos a seguir implementándonos durante un rato. Hay que pensar que probablemente a mediados del 2026, por ahí por junio, julio, agosto, se realiza el traspaso del área protegida de CONAF y también las áreas marinas protegidas. Todas entran en ese mismo momento. También lo que vamos a tener a ese momento va a ser, lo que vamos a tener también al 2 de febrero, sí va a ser un avance en 2 términos. Por una parte, el conjunto de las ACMO, las áreas de conservación de múltiple uso, pasan a ser administradas por el servicio, dado que se pone en operación, y también se integran, esto es un cambio importante, digno de mencionar aquí, que la ley establece la posibilidad de que los santuarios de naturaleza que estén en manos de actores privados puedan homologarse a áreas protegidas privadas, y ello va a ocurrir con 7 áreas en esa misma fecha. Estamos trabajando activamente para tener 7 áreas. Son 5 áreas en la región metropolitana, un área que es en la región de Valparaíso, que es en el humedal de Santo Domingo, y un área en Aysén. Esos son el total de 7 áreas que van a estar en ese momento, ese mismo día. Vamos a tener todo listo, los propietarios están de acuerdo, por supuesto, y estamos trabajando activamente con ellos en ese tema. Entonces, ese conjunto de actividades que tenemos en marcha, más toda la planificación de detalle para asegurar que el área es protegida, cuando se traspasen de CONAF al SVAP, no haya ninguna fisura, no haya ninguna pérdida de continuidad en el servicio y las mejoras correspondientes.
en eso hemos estado presentes. Gracias, director. Se ofrece la palabra. Si no hay preguntas, las voy a formular yo. A mí lo que me gustaría, ya que están acá los dos representantes políticos de la dirección, tanto del Ministerio como del SBAP, es qué cambió. Yo tengo nutrida información acá en que íbamos con los sitios prioritarios. Yo lo asimilo a las editoriales de la SOFOFA y de los gremios que manifestaron una aguda y ácida polémica, pero tanto la ministra como el propio director planteábamos que íbamos con las áreas protegidas, o sea, con los sitios prioritarios. ¿Qué es lo que pasó en ese intertanto? Porque, y en esto yo trato de ser ordenado y coherente, en la ley de presupuesto que nosotros discutimos la semana pasada, la antepasada, precisamente fue la oposición quien planteó una ácida oposición sobre este tema. El senador Gaona, de manera transparente acá en la comisión, pidió un cronograma. Entonces, yo lo que quiero saber es qué cambió desde la decisión que tenía el gobierno de plantear que íbamos con los sitios prioritarios para efectos de avanzar y no quedar interrumpidos por un cambio de gobierno a hacer esto. Y también, ¿cuál es la opinión que tiene el Ejecutivo, en este caso la ministra, de este requerimiento que hizo la SOFOFA a través de algunos senadores y que hoy día está recurrido ante el Tribunal Constitucional? No, sobre el tema de sí, la entrada en vigencia de sí, pero son dos temas ambientales, que principalmente la SOFOFA tiene el requerimiento de hacer estudios sobre la institucionalidad ambiental. Entonces, a mí lo que me llama tanto la atención, sí, sobre la norma que se aprobó en la mixta de presupuesto respecto del estudio que tiene que hacer, entre otras cosas, la SOFOFA. No, lo presenté yo. Con reserva de constitucionalidad del gobierno, la reserva constitucional que hizo el gobierno. Entonces, a lo que yo quiero preguntar es, ¿en qué momento los distintos planteamientos ambientales cambian respecto de editoriales o de presiones, principalmente del sector productivo? Eso es, ministra, lo que a mí me llama poderosamente la atención. Senador, a ver, lo que yo entiendo que pasó en la comisión mixta de presupuesto es que hay una indicación de un grupo de parlamentarios que condicionan el decreto que reconoce los sitios prioritarios para que entren a regir con respecto a la nueva ley del SBAP, a la existencia del reglamento, ¿sí? De sitios prioritarios. Eso es lo que dice la indicación, a lo cual entiendo que el ministro de Hacienda dijo que no correspondía porque no era materia de la ley de presupuesto. Así que estamos de acuerdo con lo mismo que dijo el ministro de Hacienda. Después entiendo de que hay una indicación, pero que es de esas glosas de información de SOFOFA. Yo también me enteré después nomás. A ver, sí. Por lo que es raro, ministra, permítame, que la SOFOFA no es legislador. Y las indicaciones las presentan parlamentarios. Entonces, cuando hay una indicación que es de la Sociedad de Fomento Fabril, el empresariado, no cabe duda, pero esto sobre el artículo. Entonces ya, con respecto a la indicación sobre condicionar el decreto de sitios prioritarios a la existencia del reglamento, tal como ya dijo el ministro de Hacienda, no nos parece que corresponda en una ley de presupuesto. ¿Sí? Esa es la respuesta a lo primero. Con respecto a lo segundo,
yo no, o sea, me enteré ex post de esto. Lo que yo entiendo, pero la verdad las cosas que tampoco ha sido muy claro, es que, a ver, nosotros tenemos un convenio con la SOFOFA, ¿ya? El Ministerio de Medio Ambiente, Hacienda y Economía suscribió en el año 2023, yo creo, un convenio de la SOFOFA para elaborar informes. Y lo que yo, no sé si alguien me puede prestar el texto de qué es lo que dice. Yo lo puedo leer. Dice: el Ministerio de Medio Ambiente, en el marco del convenio de colaboración suscrito el 25 de mayo del 2023 entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente, con la Sociedad de Fomento Fabril, denominada Alianza Público-Privada, podrá concurrir con su participación a iniciativas de colaboración pública-privada que tengan por objeto contribuir al mejoramiento de los estándares de información nacional para el diseño de políticas públicas en materia ambiental y energética. Para ello podrán disponer de recursos para estudios, consultorías y convenios de colaboración y asistencia técnica. Esta es la indicación, esta es la indicación que se presentó en la comisión mixta, radicando. La presentó el Ejecutivo a petición de los senadores de oposición. Correcto, pero a petición. Entonces, yo simplemente hago la reflexión de que, y hice mi observación en sala, que en la comisión mixta, que es la última instancia donde nosotros después no tenemos instancia de discutir, con un principio de deferencia para la bilateralidad de las discusiones. Nosotros en la ley de presupuesto no podemos hacer reserva de votación aparte, se vota un acuerdo. Se presentó esta situación que se radica en el Ministerio de Medio Ambiente y es una indicación. Sí, senador, por favor. Yo estuve en la comisión mixta cuando esto se planteó y primero lo que hacía fuerza, esto puede generar un lío, pero la misma ministra ha señalado esto es un convenio que suscribieron tres ministros, ¿ya? No sé si esto lo firmó el ministro Marcel en su oportunidad, me parece, ¿ya? Exactamente, Grau como ministro de Economía, ahí está, por eso se me repetía Grau, claro, porque antes era mi teoría de ministro de Hacienda, ¿ya? Y es para ayudar a recabar información sobre algunas brechas medioambientales de información, eso es lo que yo entiendo, ¿ya? Y sí me recuerdo de que el ministro Grau lo que sí pidió, y más allá que la haya informado usted o no, pero él fue muy claro que no quería que esta glosa quedara en otro ministerio que no fuera el de Medio Ambiente, que él encontraba que era lo pertinente, porque algunas voces querían que esto quedara radicado en el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía, y él ahí fue bien categórico que no le parecía, que esto debería estar radicado en el Ministerio de Medio Ambiente, este estudio de brecha. Y la verdad que no hubo mayor cuestión, para ser bien franco, porque lo que, si ustedes me permiten la expresión que no es muy elegante, prestó ropa a esta solicitud, era la existencia del convenio de diciembre del 2023. Entre las tres carteras, eso fue lo que ocurrió. Pero efectivamente, como bien dice el senador, él hizo punto de esto en la comisión mixta, ¿ya? Y yo entiendo que no sé si la palabra su cuita es que esto no pasó tal vez por la comisión, etcétera. Pero eso es de información, y que es una glosa limitada. ¿Ya? Yo creo que son dos cosas distintas las que estamos abordando. Uno tiene que ver con esta glosa y otra cosa tiene que ver con la decisión del gobierno de suspender la declaratoria, se dice, ¿no?, de sitios prioritarios, ¿no? o de postergarlo, no sé, en fin. Yo lo hice ver en su minuto, a mí me parece que esta definición de sitios prioritarios fue bastante inconsulta, es como ni siquiera se pusieron de acuerdo con otros ministerios. Eso nos contestó la última vez que estuvo acá. Entonces, ni siquiera se le preguntó a Economía, no se le preguntó a Obras Públicas, no se le preguntó a Minería, Energía, qué sé yo, y todo lo demás. Y esto generó problemas tremendos con la pequeña minería chilena. Y ahí se produjo una presión bastante fuerte desde distintos ámbitos de los sectores productivos, especialmente los pequeños mineros, porque son precisamente ellos los que tienen grandes superficies, especialmente de la zona central hacia el norte, superficies de territorio que tienen concesiones mineras. Y aquí no hubo ninguna consulta al Ministerio de Minería, por ejemplo, para poder determinar estos son los sitios prioritarios. Entonces, yo creo que ahí es donde se produjo la dificultad, y yo creo que finalmente esto es una decisión política.
es una decisión política del gobierno de poner un poco de, no digo que se haya detenido, pero sí poner un poquito pausa a esto para poder conversarlo bien. El cómo se declaran estos sitios prioritarios, cómo se declaran desde una perspectiva del desarrollo sostenible. Yo aquí vuelvo a reivindicar el desarrollo sostenible por sobre el ambientalismo, que parece que abunda, pero en definitiva, hablemos de desarrollo sostenible. Esa perspectiva, eso significa que hay que ponerse de acuerdo. Y las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien y gradualmente, de tal manera de que efectivamente sean justas para todos y para aquellos que se vean afectados se busquen las fórmulas para poder compensar, mitigar, en fin, todo lo que haya que hacer. Entonces yo creo que ese es el centro del asunto, pero no creo que eso tenga que ver con esa indicación de última hora, que es más bien decirle al Ministerio de Medio Ambiente, oiga, haga lo que se pusieron de acuerdo en 2023. Eso, yo creo, fundamentalmente. Gracias, senador. Lo que sería, antes de dar la palabra, ministra, que nos pudieran informar de ese acuerdo, con qué fecha lo tomamos, de la petición que hizo en su momento el senador Gaona, de la priorización de los plazos, porque fue un acuerdo que nos iba a ayudar a todos para saber el calendario. Y está conectada Flavia Liberona. Sí, le damos la palabra, por favor, a través del... Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, presidente, senadores. Yo quiero hacer unos pequeños comentarios, a eso me invitaron, sobre el tema de sitios prioritarios, porque es un tema confuso, es un tema que se ha enredado en la prensa, y partir diciendo que en el marco de las estrategias regionales de biodiversidad, más o menos el año 2003, se identificaron 330 sitios prioritarios. Posteriormente, de esos 330, 64 fueron elevados a categoría de sitios prioritarios de relevancia nacional, y luego con la entrada en vigencia de la ley que creó el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental, en ese proceso estos 64 sitios que de relevancia nacional quedaron en una categoría que se llama áreas bajo protección oficial para los efectos del sistema de evaluación de impacto ambiental solamente, mientras que el resto no tiene ninguna protección. Lo que hizo el ministerio, y probablemente ahí hubo un proceso poco claro, a lo mejor un poco acelerado, es que tomó estos 330, o sea, todos los sitios, incluyendo los nacionales, y determinó 99 sitios prioritarios, porque esto está en el artículo 8º transitorio de la ley 21.600, que dice que todos los sitios prioritarios existentes a la promulgación de la ley 21.600 seguirán teniendo esta particularidad, y luego que el ministerio puede hacer un proceso para que es de estos 330, donde se incluyen los nacionales, además tengan los efectos que tiene la ley 21.600. Esto hace que todo sea súper confuso, porque la ley 21.600 solo establece para los sitios prioritarios la prohibición de alteración física de los humedales que están en sitios prioritarios, cosa que ya había señalado la Contraloría, aplicable la infracción al artículo 116, que es no sacar tierra de hoja, etcétera, y la prohibición de caza. ¿Ya? Entonces, lo que pasó en este proceso es que se confundió todo, ¿ya? Particularmente, digamos, entre los sitios que ya existían y los que se tienen que crear, que eso es materia reglamentaria, ¿ya? Y para crear nuevos sitios prioritarios, que se requiere que exista un reglamento de planificación ecológica que no existe, y el reglamento de sitios prioritarios que tampoco existe. Entonces, estamos ante una situación súper confusa que ha sido alimentada por la prensa, digamos, en términos de lo que ha señalado el senador Durresti, que se ha creado una confusión diciendo, digamos, que se están creando áreas protegidas, y hay que aclarar que los sitios prioritarios no son áreas protegidas, tuvieron un objetivo de identificar lugares donde había biodiversidad valiosa el año 2000, 2003,
y que en este momento lo que deberíamos hacer es saber si esa biodiversidad sigue existiendo ahí o no, ¿ya? Y hacer un proceso, por así decirlo, de mirar qué hay en esos lugares, en esos 330 lugares, porque ahí surgen preguntas de por qué se eligieron 99 sitios y no 330, los 330, por qué algunos de los 64 que tienen esta categoría de ser sitios prioritarios de nivel nacional y además que están en áreas bajo protección oficial para los efectos del CERIA, de esos solo 45, me parece, fueron destacados en los 99. En fin, lo que quiero decir con esto es que ha habido un procedimiento metodológico y técnico poco claro. Nosotros desde Fundación Terram lo que hicimos fue hacer una minuta para aclarar esto y para bajar en la región de Valparaíso, porque es una región en la que hemos trabajado, y la verdad es que lo que nos encontramos es que no hay fichas técnicas, no hay carpetas, hay fichas de lo que eran los sitios, muy resumidas, y de lo que van a ser, pero no hay como un expediente un poco más claro que explique si este sitio es el mismo o no, y si no es el mismo, ¿por qué no es el mismo? ¿Por qué se cambiaron los polígonos? ¿Por qué se aumentaron? ¿Por qué se achicaron? Y eso fue reclamado por la ciudadanía en su momento, y luego, por supuesto, salió en la prensa mucho más fuerte desde los sectores empresariales, y lo que necesitamos hoy día es tener claridad de cómo va a ser el procedimiento a continuación, porque hoy día se ha dicho que hay del orden de más de 3.000 observaciones a este proceso, y la verdad es que nosotros creemos que el proceso no ha sido todo lo adecuado desde el Ministerio de Medio Ambiente de lo que debió haber sido, y en ese sentido no sabemos si este proceso lo va a continuar el Servicio de Biodiversidad o lo va a continuar el Ministerio de Medio Ambiente. Tampoco sabemos cuánto tiempo se va a dar la institución que lo siga, sea el Ministerio o el Servicio, para dar respuesta, y si en algún momento entenderemos por qué, digamos, de los 330 sitios solo se eligieron 99, por qué de los 64 sitios de categoría nacional solo 45, si va a haber un segundo proceso. En ese sentido yo creo que hay mucha confusión para las organizaciones ciudadanas, para entender la situación en que estamos, y en ese sentido a nosotros nos parece súper relevante, y con esto termino, señor presidente, hoy día a lo mejor dejar este proceso parado mientras se pueda aclarar todo lo que haya que aclarar, porque hoy día lo relevante desde nuestro punto de vista es que se eche a andar el servicio de biodiversidad, una ley que tuvo 9 años de tramitación, que se están elaborando sus reglamentos, y que debe echarse a andar para proteger el patrimonio natural del país. Nos parece que el tema de los sitios prioritarios es relevante en el sentido de identificar lugares valiosos de Chile que tienen biodiversidad, pero también nos parece que es súper relevante iniciar ya de una vez por todas el funcionamiento del nuevo servicio, el traspaso de las áreas protegidas y un montón de otros reglamentos que tienen que salir. Y como sabemos, porque trabajamos en esto hace 28 años, que los presupuestos nunca alcanzan, que los equipos nunca alcanzan, en realidad nos parece que hay que avanzar en priorizar lo más importante, lo más urgente y lo que asegure mayor protección al patrimonio natural de Chile, y lo otro ponerlo, no es para desecharlo, pero sí para ponerlo en un lugar más secundario mientras se aclara todo lo que tiene que ver con sitios prioritarios, porque si no vamos a estar entrampados en una discusión que no es la que tiene como eje central la protección del patrimonio natural de Chile. Los sitios prioritarios ya existían, van a seguir existiendo mientras no hayan cambios, y por lo tanto avancemos con lo que es más urgente. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavia. Se ofrece la palabra.
estamos en la hora excedió. Si no hay más palabras pedidas. No, saludar a Flavia, yo tengo una de mi parte, delegada. Gracias. El labio. Ya. Está inmuda. Está muteada. Está saludada. Gracias, Flavia. Agradecer, ministra, director, sobre esta situación. Sería importante, estaba revisando la Secretaría la petición que se había hecho respecto al cronograma. Sería importante entregar tanto por el ministerio como por ahora el servicio el cronograma de priorización, que era una de las peticiones que había hecho el senador Gaona, y que también ahora ya con el funcionamiento a partir de febrero del SBAP, con mayor razón, cuál es ese calendario. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.